tardes a todos. Voy a empezar la correlación clínico-patológica de este mes. Solo antes de empezar, este es un caso de consulta externa de la autonomía. Entonces, solo por esta ocasión no se va a presentar lo patológico por no tener patología de zona 9. Entonces, ese comentario quería hacer antes de empezar, entonces voy a iniciar. Bueno, esta paciente, pues el caso de ella es una paciente que manda. Bueno, voy a continuar. Esta paciente es una paciente femenino, es una paciente de 58 años de edad, la cual es jubilada. Tiene únicamente como antecedente de importancia es que su papá falleció de cáncer de próstata. De ahí, pues, también la paciente fumó. Y entre sus antecedentes ginecobstétricos, pues, tiene antecedentes de 3 embarazos y los 3 fue partos. Y la fecha de su última bebé fue a sus 55 años de edad. Entre los antecedentes oncológicos, pues la paciente consultó de forma privada por una masa anexial izquierda, el cual de una vez pues la ingresaron y le hicieron una laparotomía más una biopsia transoperatoria, y en eso pues dependiendo de lo que salió de la biopsia, que la voy a mencionar más adelante, hicieron una rutina de ovario. Esto fue ahorita 24 del mes pasado, y la paciente egresó del centro privado el 27 de julio. Pues al examen físico, pues la paciente cuando ya estaba previo a cirugía, pues era un ECOG de 0 y una masa palpable en flanco izquierdo, según el reporte del certificado médico. Los laboratorios, pues, le hicieron de gabinete, pues, una hematología dentro de límites normales, la química sanguínea, pues, lo único que llama la atención es la glucosa, las pruebas de función hepática dentro de límites normales y los tiempos de coagulación también dentro de límites normales. ¿Cuál fue el diagnóstico postoperatorio de la paciente? Era un tumor de células de la granulosa adulta que medía 12 centímetros en toda su dimensión, y hay algo importante, ruptura de la cápsula. La paciente ya llegó con un reporte de histopatológico en la consulta externa, donde reporta que es en anexo en útero izquierdo, es un ovario que tiene un tumor de las células de la granulosa adulta. Esta tenía ruptura de la cápsula y contralateral al anexo derecho y salpinge pesatrófica y ovario con cuerpos cicatrizales. Se le hizo un citológico de líquido peritoneal, el cual estaba negativo para malignidad. A la paciente se le resecaron 8 ganglios, el cual todos sin evidencia de actividad tumoral. Se le hizo también biopsia del peritoneo, tanto derecho como izquierdo, sin evidencia de actividad tumoral. Biopsia de las cúpulas diafragmáticas libres de infiltración y el epiplom sin infiltración maligna. Bueno, este es el caso. Entonces voy a empezar en lo que es la revisión bibliográfica. Antes de empezar bien la revisión, solo voy a decir un par de generalidades del tumor de células de la granulosa. Pues, recordando que... Pedro, ¿manda? ¿me puedes decir qué etapa clínica era entonces? Porque no lo dijiste. Es una etapa clínica 1C, doctor. ¿Por qué? Porque tiene ruptura de la cápsula. Sí, los estadios, pues, se hizo un cambio de la JCCO y el FIGO en el 2017, y en las etapas tempranas, el estadio 1A es un tumor confinado a un solo ovario, y ese no tiene ruptura. El 1B, el 1B tiene en ambos ovarios, pero tampoco tiene ruptura. Por tener ya ruptura y solo una masa en un ovario, ya es un estadio FIGO 1C. Ok, gracias. Bueno, pues generalidades de este tumor, pues, se originan de la matriz ovárica. Esto, pues, es un crecimiento indolente, la cual las pacientes pues van a consultar por una masa palpable abdominal. Esto, pues, como es de la célula de la granulosa, pues esto va a producir lo que son hormonas femeninas, y este pues es un tumor muy raro, ya que en la literatura reporta que de todos los tumores ováricos en todas las pacientes, la frecuencia de este es muy pequeña, entre el 2 al 3% de los tumores del ovario. Más o menos al momento de haber secado el tumor, pues
aproximadamente va a tener una dimensión grande. Aproximadamente 11 centímetros es el tamaño medio, pero este es un tumor que se va a presentar en los estadios tempranos. Entonces, la mayoría de estas pacientes se van a presentar en estadios FIGO 1A, y la supervivencia, porque se presenta en estadios tempranos, pues es muy buena. Se ha visto supervivencia global casi del 95% a los 5 años y del 88% a los 10 años. Y la mayoría, como es de las células del adulto, la mayoría de estos tumores se van a presentar en posmenopáusicos. Entonces, contestando a la pregunta que se hizo un cambio en el 2017, ya que anteriormente pues, solo se reportaban los cánceres de ovario en un estadio 1A y 1B, pero los cambios que se hizo ahorita en el 2017, pues se agregó el 1C. Entonces, recordando, el estadio 1A es un tumor limitado al ovario sin ruptura de cápsula, el cual puede presentarse en un solo ovario derecho o izquierdo. Cuando afecta ambos ovarios, pues es un estadio 1B, y la ruptura de del tumor y solamente un ovario es estadio 1C, pero este lo cambian según la literatura, lo divide en 3. Estadio 1C1, 1C2 y 1C3. ¿Cuál es la diferencia de cada uno? Es que el estadio 1C1 es que al momento de estar en sala de operaciones, al cirujano se le rompa, entonces va a haber un derrame quirúrgico. El estadio 1C2 es que la paciente le hicieron evaluaciones preoperatorias, estudios de imágenes, y al momento de que el cirujano entre a la cirugía, pues observa que ya hay una ruptura del tumor. Y como de entrada, siempre cuando se hace la rutina de ovario, el cirujano pues tiene que hacer un lavado peritoneal. Entonces, este va a salir positivo en las células malignas, en el ascites o en la lavado peritoneal. Entonces, esta es la diferencia en cada estadio del 1C. Entonces, ¿cómo lo maneja la guía NCCN? Lo primero que hay que ver es la edad de la paciente, y si se presenta, vimos que se presenta en estadios posmenopáusicos, pues sí se llegará a presentar en estadios de fertilidad. Lo que primero que hay que preguntar a la paciente es si quiere conservar la fertilidad o si no tiene paridad satisfecha. Entonces, dependiendo de eso, pues así es el abordaje quirúrgico, ya que el abordaje curativo de estos pacientes, como cualquier cáncer de ovario, es quirúrgico. Entonces, vamos a encontrar estadios tempranos, que es la mayoría, en bajo riesgo o alto riesgo. Dependiendo de dónde lo lea uno, pues refiere que el alto riesgo de un paciente en estadio 1 es cuando hay ruptura del tumor, o al momento de que lo presente el patólogo, pues va a estar pobremente diferenciado. Entonces, dependiendo de estos factores de riesgo, pues así hay que ver también el tratamiento, ya que, ¿qué nos dice la guía? Se puede dar tanto quimioterapia o se puede dejar únicamente en vigilancia, y la vigilancia no es con el antígeno CA125, sino que es un glucopéptido que se llama inhibina, que es productora de la célula de la granulosa, y con eso habría que darle seguimiento cada 3 meses. Entonces, como miramos esto, las recomendaciones tanto de tener, como en esta paciente, alto riesgo, es observar o valorar lo que es la quimioterapia, y siempre hay que completar la rutina de ovario. Si uno continúa viendo la literatura, hay también pacientes de alto riesgo, pero entre los pacientes de alto riesgo no hay ninguno que mencione las células de la granulosa. Si miramos que los pacientes de alto riesgo con ruptura, pues ya son cáncer con serosos de alto grado, o también si presentamos grado de endometrioide o de células claras, pero en ningún momento la guía menciona el tumor del celular de la granulosa. Si seguimos leyendo más la guía de NCCN, refiere que los tumores de alto riesgo nuevamente menciona la ruptura del tumor, que tenga una etapa 1C, que sea pobremente diferenciado, y esto ya menciona el tamaño del tumor. Entonces, la mayoría se van a presentar en tumores grandes de 11 centímetros, pues el tamaño del tumor también nos predice que es un tumor de alto riesgo. Entonces, la pregunta ahí es, con esta paciente, ¿tiene ruptura de la cápsula? ¿Es un paciente de alto riesgo? ¿Qué vamos a hacer? Si solo la vamos a vigilar o le vamos a dar quimioterapia, como dice la guía. Entonces, esta es
es un estudio que salió en el 2004, donde se dio un seguimiento en pacientes con cáncer de ovario de la célula de la granulosa. Fue un estudio que abarcó 65 pacientes. Los criterios de inclusión de estos pacientes es que tuviera tumores de la célula de la granulosa, no importaba el estadio, y fue un estudio retrospectivo, pues, ya que se estuvo revisando expedientes clínicos. El objetivo primario de este estudio era la supervivencia global, como era un seguimiento de 10 años, y factores pronósticos que hemos mencionado anteriormente para ver a qué pacientes les iba mal. ¿Cuáles fueron las características demográficas de estas pacientes? Pues si miramos, fue un total de 65 pacientes. La mediana de edad pues se va en las pacientes posmenopáusicas, ya que pasaban los 50 años. Y el estadio de estos tumores, la mayoría en estos pacientes eran estadios tempranos, ya que si miramos casi más del 50% pues eran estadio 1A, y en frecuencia pues el estadio 1C. Casi no se abarcó los estadios más avanzados, ya que la frecuencia es en estadios tempranos. Pues como miramos también eran perimenopáusicas, ya que eran premenopáusicas como posmenopáusicas, y el tamaño del tumor, pues miramos que la mayoría era de tumores mayores de 2 centímetros. Entonces se fue agarrando los expedientes y a todas las 65 pacientes se le ofreció tratamiento quirúrgico. Entonces este estudio pues se le dio más o menos un seguimiento de 75 meses, y como miramos anteriormente, la mediana de diagnóstico fue a los 53 años, y llama la atención que los estadios de estos tumores, pues la mayoría de los 65 era un tamaño tumoral de 10 centímetros. Ya la minoría pues era menor o era mayor, y eran etapas diferentes. Entonces, ¿qué fue lo que se observó? Que la supervivencia en estos pacientes pues fue muy buena, ya que del seguimiento que se le dio, de todas las 65 pacientes, pues fue una recurrencia menor al 43%. O sea, quiere decir que la supervivencia es buena, ya que la supervivencia de estos pacientes fue más de 5 años. Y las pacientes que recurrían, pues era a nivel pélvico. Entonces, si miramos, extrapélvico, si miramos ahí en el porcentaje, pues la mayoría, el 42% era recurrencia extrapélvica, y en menor porcentaje era pélvica o supradiafragmática. Y como vimos que la mayoría de estos pacientes pues eran etapas tempranas, entonces los estadios 1 pues tenía una buena supervivencia, ya que miramos que la supervivencia a 5 años en estadios tempranos, pues la mayoría estaban vivas, y conforme se fueron encontrando estadios más avanzados, pues la supervivencia fue menor. De los 65 pacientes pues todas fueron a sala. De los 65, 59 casos se reportó si el tumor estaba intacto o si estaba roto. Entonces no todos se reportaron. De estos, este estudio, pues 28 tenía ruptura del tumor. Ahora sí hace una mención en este estudio que si la ruptura fue durante el proceso quirúrgico o fue antes, eso se desconocía. Y de todas las rupturas de todos los pacientes, 2 salieron positivos para el líquido citológico. Entonces, la pregunta es si la ruptura predice en estos tumores la mortalidad, pues no se encontró diferencia. Entonces, con una P que no es significativa, no hubo diferencia en la supervivencia si en los pacientes tienen ruptura del tumor o no tienen ruptura del tumor, y no importa si fue transoperatorio o antes de la cirugía. Como los objetivos eran factores de riesgo, también se vio que el factor de riesgo que sí influía en estos pacientes, y vimos anteriormente, es el grado de diferenciación o el grado de mitosis. Entonces, aquí los que incluyeron el estudio lo clasificaban en bajo, mediano o alto grado. Entonces, si salía pacientes con bajo o mediano riesgo, pues los incluían en el grupo de bajo riesgo, y los de alto grado, pues de alto grado. Entonces, ¿qué se observó? Que las pacientes que tenían bajo grado de mitosis, pues el porcentaje de recurrencia fue menor, a diferencia de los pacientes que tenían alto grado de mitosis. Entonces, si miramos la gráfica aquí, la supervivencia, pues les fue mejor a las pacientes que fueron de bajo grado.
Entonces, si miramos, aquí les fue mejor en tiempo a 5 años, y los que tenían alto grado de mitosis, pues les fue mal. Ahora, ¿qué pasa si dejamos lesión residual? Entonces, de las 65 pacientes que incluía este estudio, 10 casos no fue un R de 0. Entonces, también dejar tumor residual es otro factor de riesgo en el tratamiento, ya que la supervivencia global fue menor. Si miramos que los que habían dejado lesión residual, la supervivencia global fue de 9 meses, y el periodo entre 6 a 9 meses. Entonces, esto sí fue estadísticamente significativo. Y entonces, uno de los factores de riesgo en pacientes en estadios tempranos es la lesión residual, el estadio avanzado y el grado de mitosis. Si miramos en la gráfica, pues la supervivencia pues fue menor. Ahora bien, la mayoría pues se hizo intención curativa con tratamiento quirúrgico. Vimos que en menor porcentaje eran pacientes con estadios avanzados 2 o más. Entonces, que en este estudio, pues, algo que mejoró la supervivencia global es que usaron quimioterapia. Entonces, ¿qué quimioterapia se utilizaron en este estudio? Pues, como todo cáncer de ovario, perdón, es a base de platino. Entonces, la mayoría de estos pacientes que necesitaron quimioterapia fue menor. Vimos que de las 65 pacientes, 47 no utilizaron porque fue un R de 0. Entonces, o estadios tempranos. Se utilizó en estos pacientes, pues utilizaron carboplatino o cisplatino más ciclofosfamida, o ciclofosfamida más metrotexato fluorouracilo, o todo el esquema que se puede observar en esta gráfica. Y radioterapia en estos pacientes, pues solo 2 pacientes, y fueron casos seleccionados, y vamos a mencionar eso más adelante. Entonces, si miramos también que la guía nos menciona la quimioterapia, este es otro estudio en el cual es un estudio que salió en el 2012, en donde es un estudio retrospectivo donde se dio aproximadamente un seguimiento de 19 años, ya que los pacientes incluidos en este estudio se inició en septiembre del 91 y finalizó la recolección en noviembre de 2010. En estos pacientes se utilizó un total de 106 en el estudio. El objetivo primario de este estudio era si la estadificación quirúrgica predecía el pronóstico en estos pacientes y si había que darles quimioterapia adyuvante. El objetivo secundario fue la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global. ¿Qué criterios se utilizaron en este estudio? Pues todo paciente diagnosticado con células de la granulosa. Eran cualquier etapa del estadio FIGO, que habían recibido todos los pacientes cirugía primaria, y la linfadectomía en estos pacientes pues era opcional. Las características demográficas de estos pacientes, pues si miramos, fueron 106 pacientes. En este estudio pues los clasificaron en 2 grupos. Estadios tempranos en estadios 1 y 2, que fue la mayoría de estos pacientes, un 93 pues, pacientes en total, y en estadios ya más avanzados, en estadio 3 y 4, fueron 13 pacientes. Entonces, lo importante de la característica demográfica, miramos la mediana de diagnóstico de estos pacientes, pues va casi en el promedio de los 53 años, entonces esos se les diagnosticó a los 48, y en estadios más avanzados a los 53 años. Si miramos también el tamaño del tumor, pues la mayoría de estos pues eran unilaterales, muy raramente eran bilaterales, y ustedes no sé si logran ver mi flecha. Y otra cosa es que también tomaron pacientes si tenían ruptura o no de la cápsula. Si miramos que la mayoría de estos pacientes tenían la cápsula conservada, si presentaban ascitis o no. Y el estadio, si miramos, la mayoría de estos pacientes eran estadios tempranos, un 81% en estadio 1, que fue la mayoría de los pacientes. Y si habían recibido quimioterapia, ¿cuántos ciclos habían recibido? Entonces, la mayoría de estos pacientes pues, recibieron menos de 6 ciclos de quimioterapia. Entonces, si miramos ahí el seguimiento de estos pacientes, solo voy a presentar la gráfica de los pacientes en estadios tempranos. Entonces, esta gráfica es de los clasificación de FIGO 1, 2. Entonces, si recordamos, el total de pacientes eran 93. Fue un seguimiento de 85 meses.
y estos pacientes recibieron en adyuvancia en estadio 2, 3 ciclos de esquema BEP. Entonces miramos que los pacientes que no habían completado la cirugía y que se les dio adyuvancia, pues les fue mejor, ya que al darles 3 ciclos de quimioterapia con BEP, la recurrencia fue menor, ya que los pacientes que habían recibido quimioterapia, la recurrencia fue más prolongada a los 23 meses que los que no habían recibido 15 meses. Entonces, como miramos esta gráfica, 30 pacientes se le realizó cirugía conservadora y 63 de los estadios tempranos pues completaron la cirugía. Entonces, ahí se me cruzaron las gráficas. Esta era la característica demográfica de lo que ya había mencionado. ¿Y qué pasaba si las pacientes se encontraban en estadios más avanzados, como etapa clínica FIGO 3 y 4? Fue un porcentaje menor, fueron 13 pacientes, y de estos 12 pacientes eran en estadios 3C y solo un paciente en estadio 4. A este estudio pues se le hizo un seguimiento de 88 meses y se vio que también las pacientes se beneficiaban con quimioterapia. Entonces se les dio 3 ciclos de BEP también y se vio que la supervivencia libre de progresión en estos pacientes fue casi 5 años, a diferencia de los pacientes que no habían recibido quimioterapia. Entonces quiere decir que los pacientes en estadios más avanzados pues sí se benefician de la quimioterapia con el esquema BEP. Si miramos la supervivencia libre de progresión es casi el doble, entre 61 y 31 meses de tratamiento. ¿Y qué se vio en estos pacientes? Que los pacientes que habían recibido 6 ciclos pues les iba mejor que los que solo habían recibido 3 o menos de 6 ciclos de quimioterapia. Entonces, esta es la característica de los pacientes con estadios 4, donde se vio que la lesión residual en estos pacientes fue menor, ya que los que tenían lesión residual, pues la supervivencia pues les fue mejor. Entonces, en estadio 3 o 4. Y si miramos la supervivencia a los pacientes que habían sido 6 ciclos de quimioterapia, pues la supervivencia a 5 años pues era del 100%. Ahora, este otro estudio es un estudio del 2015. Lo que querían ver también era el rol de la terapia de la quimioterapia en pacientes con células de la granulosa. Es un estudio de cohorte retrospectivo y el objetivo primario de estos pacientes era la supervivencia libre de recurrencia. Fue un total de 154 pacientes. Todos tenían que estar recientemente diagnosticados con tumores de la célula granulosa y eran etapas tempranas del estadio 1 hasta el estadio 4. Y estos pacientes, pues 11 semanas después de la cirugía se les iniciaba el tratamiento. Y también los criterios eran si había presencia o no de enfermedad residual. La característica de estos pacientes, pues si miramos, eran 105 pacientes, pero todos estos pacientes, la mayoría en estadios tempranos, no recibió terapia adyuvante. Entonces, si miramos 102 pacientes, pues no recibieron adyuvancia porque fue una R de 0. Y en estadios más avanzados, pues sí, fue un total de 12 pacientes. Si miramos en el estadio 1, solo fue un paciente que recibió adyuvancia y en estadios más avanzados fueron 11 pacientes. Entonces, aquí están los pacientes que recibieron tratamiento. De los 12 pacientes, 2 recibieron adyuvancia con radioterapia. De los 10 pacientes que quedaban, 5 recibieron quimioterapia con esquema BEP, 4 pacientes solo recibieron taxanos y platinos y un paciente recibió carboplatino con ciclofosfamida. Entonces, ¿qué podemos observar en estos pacientes? Que en estadios pues siempre más temprano pues la supervivencia libre de progresión es mejor, ya que en los estadios tempranos 1A o 1B la supervivencia fue de 159 meses. Ahora, si tenían estadio 1C o ruptura de la cápsula, igual la supervivencia era buena, ya que era una supervivencia, como vimos anteriormente con quimioterapia, que fue casi de 60 meses o 5 años. Y en estadio más avanzado, pues la supervivencia en estos pacientes libres de progresión pues es menor, con promedio de 35 meses. Estadios más avanzados, pues en estadios 2 o 4, pues la supervivencia pues depende si recibieron quimioterapia o no.
Los pacientes que habían recibido quimioterapia, pues les fue mejor, ya que a los 3 años, pues los pacientes que habían recibido, pues estaban vivos, y los que no habían recibido quimioterapia, pues vimos que la supervivencia pues es menor. Ahora, en cambio, en la supervivencia global, pues también fue un seguimiento de 57 meses. Se vio que en estadios tempranos, estadio FIGO 1A, 1B y 1C, todos estaban vivos a 3 años. Entonces, el promedio de supervivencia global en estos pacientes es a los 110 meses de supervivencia global, casi 10 años. Entonces, la conclusión de este estudio es que la quimioterapia no mejora el intervalo libre de recurrencia en estadios tempranos, y la enfermedad residual pues se asocia a un mal pronóstico en estos pacientes, viendo todos los 3 estudios que vimos anteriormente. Ahora, ¿qué pasa en la radioterapia? La radioterapia pues solo en este estudio pues es un estudio retrospectivo donde se daba a pacientes radioterapia en lesiones residuales. Entonces la pregunta de este estudio fue si en cuánto tiempo recurrían las pacientes al momento del diagnóstico y lesión residual recibiendo radioterapia. El objetivo primario de estos pacientes eran también factores de pronóstico y el riesgo de recurrencia. Es un estudio pequeño de 34 pacientes, pero fue un seguimiento largo de 20 años. Es un estudio ya algo antiguo, del 99, donde fue un seguimiento entre 1949 y 1988. De todas las 34 pacientes, pues 14 recibieron radioterapia después de una enfermedad medible o recurrencia después de la cirugía. Miramos de los 14 pacientes que recibieron radioterapia, 6 recibieron por enfermedad residual. Entonces, si miramos el promedio también es de 47 años, entre pacientes jóvenes de 29 a 70 años, y la mayoría de los síntomas de esos pacientes fue una masa abdominal, dolor abdominal o distensión abdominal que se presenta. Y si miramos, la mayoría de estos pacientes, así como la nuestra, era estadio 1C o estadios más avanzados. Como era lesión residual, pues habían recibido también quimioterapia, y el cual pues y 14 eran de las células granulosas. Estos son los 6 pacientes que recibieron por lesión residual. Nos interesa saber en pacientes como nuestros que de estos 6 pacientes, de los 14, perdón, 6 fueron respondedores a radioterapia. Si miramos que los pacientes, como en el primer caso, fue una paciente de 42 años con estadio, como esta paciente en estadio 1C, un tamaño tumoral de 8 centímetros, en el cual se realizó la cirugía y posteriormente se dio radioterapia. Entonces, la supervivencia en estos pacientes pues es muy larga, de 3 años después de la radioterapia. Y así como tenemos en el caso número 3, también una paciente que había recurrido, la paciente que había respondido a la radioterapia, pues la supervivencia pues fue muy grande. Entonces, y esta tabla es de los pacientes que no fueron respondedores a radioterapia. Entonces miramos que fueron 8 pacientes, la mayoría de estos pacientes en estadios más avanzados, y las pacientes que no habían respondido a la radioterapia, pues la supervivencia en esos pacientes es casi de menor o casi igual de 1 año. Entonces, ¿cuál es la diferencia en los pacientes que sí son respondedores a radioterapia? Miramos en la gráfica del lado izquierdo, pues la línea puntuada son los pacientes que no respondieron. La supervivencia pues es muy pobre en estos, pero si miramos supervivencia larga entre 5 a 21 años, pacientes que sí son respondedores en recurrencia en tumores de la célula granulosa. Y la radioterapia, depende de dónde recurran, pues les fue mejor a los pacientes que se les daba radioterapia en la pelvis, y si ya tenían extrapélvico, pues el pronóstico era malo también en esos pacientes. También a estos pacientes, pues 6 de 14 pacientes que incluyeron este estudio, pues se les dio quimioterapia. La mayoría de la quimioterapia fue a base de platino, como miramos ahí, con cisplatino, doxorubicina más ciclofosfamida, cisplatino con doxorubicina, con bleomicina. Entonces, de estas pacientes, pues, la mayoría tuvieron respuesta parcial. Solo
4 pacientes pues tuvieron respuesta completa, pero sí, la mayoría eran, también se les dio adyuvancia con quimioterapia. Entonces, en resumen, en estos pacientes, pues, si sabemos que en estadios tempranos la quimioterapia no mejora el pronóstico de estos pacientes. Sabemos que la supervivencia libre de progresión en estos pacientes es buena a los 67 meses y una supervivencia global de 5 a 10 años, pues muy buena también. Todo eso pues va disminuyendo dependiendo del estadio avanzado. Vimos que en los pacientes en estadio 1C no hay diferencia en dar o no dar quimioterapia. Entonces la observación puede ser una buena opción en estos pacientes, pero siempre hay que individualizar a cada paciente. Si miramos que si las pacientes pues ya al momento del diagnóstico están en estadios avanzados, pues ya la supervivencia pues es menor, pero vimos que la quimioterapia sí les da una buena supervivencia, ya que si miramos la supervivencia libre de progresión en estadios 3 o 4, pues es casi 5 años a los estadios 3, y la mayoría de sus pacientes están vivos, y en estadios más avanzados, pues la supervivencia es menor, pero la mayoría de 5 años estaban vivas. En estadio 2, pues solo si hubiera lesión residual. Entonces, vimos que en la recurrencia, pues, puede ser una opción la quimioterapia si diagnosticamos en estadios tempranos, o si hubo lesión residual también en la radioterapia, y dependiendo si nos va a responder o no nos va a responder. Ahora, uno de los nuevos tratamientos que se ha visto en estos pacientes es la hormonoterapia. Entonces, de la hormonoterapia yo no encontré bastante. La guía NCCN menciona este artículo en donde se daba tratamiento con inhibidores de la aromatasa en pacientes con cáncer de ovario de célula de la granulosa en recurrencia. Entonces, este estudio solo son reportes de casos, en el cual el objetivo primario de estos estudios era la supervivencia libre de progresión. Entonces, estos pacientes tienen que, al momento que nos reporte patología, el diagnóstico tiene que dar los receptores de estrógeno o de progesterona como forma de opción si la paciente va a recurrir. Entonces, les voy a presentar los 6 casos, pues miramos que estos pacientes, como en nuestra paciente, la primera paciente de un estadio 1C, recibió cirugía al principio. Después de seguimiento, pues recurre a los 4 años, se le trató nuevamente con cirugía y con quimioterapia. ¿Y qué quimioterapia se utilizó en estos pacientes? Pues se le inició carboplatino plaquitaxel, pero por persistencia de la misma enfermedad se le inició Leuprolide. No encontré yo artículos de Leuprolide, pero sí, posteriormente, pues, se le dio mantenimiento con inhibidores de la aromatasa. Y si miramos que el periodo libre de progresión, pues es muy buena, ya que hay pacientes que duró 1.5 años hasta 5 años libre de la progresión. Entonces, si miramos en estos casos, pues dependiendo del estadio, pues el tratamiento siempre es llegar a la cirugía citoreductora o un RD0, darles quimioterapia y darles mantenimiento si vuelve a la remisión, a la recurrencia, este tratamiento. Lo que llama la atención en estos seis casos es que una paciente pues tuvo una supervivencia libre de progresión casi de 5 años. Si vemos también en los últimos 3 pacientes, son estadios también, como el caso de nuestra paciente en estadio 1C, que todas las pacientes pues recibieron cirugía de entrada, tuvieron recurrencia. También a estos pacientes se les dio quimioterapia, y a la recurrencia, de la segunda recurrencia, pues se les dio tratamiento con este. Entonces, ¿qué he concluido de esto? Es que la mayoría de estas pacientes, que es un tumor muy escaso, pues se van a presentar en estadios tempranos, estadio 1, 1B, 1A, 1B o 1C. Miramos que la supervivencia global en estos pacientes pues es muy buena, y el tratamiento curativo es la resección quirúrgica. En estadios tempranos, la quimioterapia no se vio si hubo diferencia o no en estos pacientes, pero sí en estadios más avanzados.
¿Qué pasa si la paciente va a recurrir? Pues el tratamiento es quimioterapia. Se debe individualizar a cada paciente, valorar o no la radioterapia. ¿Y qué esquema es la quimioterapia que vamos a utilizar? Es el esquema B. Y si la paciente tuviera una segunda recurrencia, pues la hormonoterapia puede ser una alternativa. Busqué si había tratamiento antiangiogénico como el bevacizumab. Pues solo hay reporte de casos, no encontré artículos como los que acabo de mencionar, pero hay unos que optan por la quimioterapia con bevacizumab, pero no lo mencioné porque no encontré artículos. Y entonces, eso es los que les traía a ustedes. No sé si tienen algún comentario. A esta paciente que era una etapa clínica 1C, le dieron adyuvancia, pero No, se la le dio dejaron en vigilancia. en vigilancia, doctor. Ah, ok. ¿Y qué opinas vos de eso? ¿Le hubieras dado vos vigilancia o le hubieras dado adyuvancia? Pues viendo, Según lo que encontraste, según tu revisión en la literatura. pues vigilancia, doctor, no hubo diferencia en esos pacientes en estadio 1C dándole quimioterapia. Ajá, ¿y desde qué etapa considerarías vos que hay que darles tratamiento? Por ejemplo, que hubiera tenido, por ejemplo, un implante